Continuamos con los remedios florales. Que la luz del cósmico sea con vosotros. Os saludo. Antes de continuar, te pido te suscribas al canal. El no-soda puede suprimir en mayor o menor medida las causas efectivas y profundas de la enfermedad. Por decirlo de alguna forma, limpia al paciente hasta que se presenta un síntoma concreto a raíz del cual puede encontrarse el igual adecuado y el paciente reacciona mucho mejor al medicamento adecuado. Por excelentes que puedan ser los resultados alcanzados por los alópatas, este no-soda debería tener un éxito aún mayor si fuera utilizado por un homeópata. Me gustaría sugerirles que hicieran un experimento con los no-sodas, aplicándolo en casos en los que haya fracasado otro tratamiento y en aquellos en los que no exista ningún indicio claro del remedio. Estoy convencido de que bastará que prueben el no-soda una sola vez para comprobar lo valioso que resulta. No me he ocupado con más detalle del remedio autógeno porque sé que estarán más abiertos a aceptar como no-soda el remedio polivalente. Cuando se administran vacunas por vía subcutánea, es casi imprescindible utilizar una sustancia autógena para obtener buenos resultados. En este caso, el 95% de los pacientes reaccionan mucho mejor a su propia vacuna y solo aproximadamente el 5% reacciona de forma más clara a la sustancia polivalente. Pero en el caso de esta dilución, aún es demasiado pronto para realizar una afirmación semejante, y por eso, en muchos casos tengo la tendencia a valorar más el éxito de la sustancia que el de la autógena, ya que si mayoritariamente el éxito de ambos es igual de bueno, probablemente siempre existirán determinados pacientes que solo reaccionarán a un no-soda que se haya obtenido de su propio organismo. El no-soda, el remedio obtenido de la sustancia original de la enfermedad, precedió a la bacteriología y a la vacuna, pero la reacción entre ambas es evidente. Como pionero de la utilización médica de la enfermedad para curar la enfermedad, les ofrezco un remedio que, en mi opinión, se revela eficaz en la más causal de todas las enfermedades, concretamente en la intoxicación intestinal, que ya profetizó y bautizó el genial Hahnemann, al pensar que pudo explicar con más claridad que él la naturaleza de esta enfermedad no le arrebató ni un ápice su gloria. Más bien creo estar continuando su obra, rindiéndole el tributo que hubiera deseado. El redescubrimiento de la Psora, British Homeopathic Journal, enero 1929. El objeto de la presente conferencia es continuar la discusión que ha iniciado entre ustedes el Dr. Livingstone en su última intervención sobre determinadas no-sodas elaboradas para organismos anormales en el tracto intestinal. Durante los últimos 8 años se ha llamado repetidas veces su atención sobre dichos no-sodas. Quisiera explicar muy aquí cómo se desarrollaron estos no-sodas, así como el proceso mental con ellos asociado, la argumentación y la praxis que les ha llevado a ustedes a la postura que adoptan en la actualidad. Antes de que pudiera conseguirse la efectividad real de estos no-sodas, hubo que reconocer 3 principios fundamentales: el descubrimiento del grupo de bacilos subyacente, la importancia de las leyes de Hahnemann en relación a la repetida prescripción de la dosis y el hecho de que los no-sodas serían eficaces en estado potenciado.
Hacia 1912 se reconoció que en el tracto intestinal, tanto de hombres sanos como de hombres enfermos, existe un grupo de bacterias al que hasta entonces no se había atribuido importancia, pero se constató que estaba relacionado con las enfermedades crónicas. Estos organismos son diversas especies de bacterias que no fermentan en lactosa, pertenecientes al gran grupo coli de tifus, estrechamente emparentados con organismos como los agentes del tifus, la disentería y el paratifus, que, sin embargo, no desencadenan ninguna enfermedad aguda y no están de hecho relacionados con una sintomatología específica. Dado que no existe tal relación, en el pasado fueron considerados insignificantes, siendo despreciados por médicos y bacteriólogos, debido a la frecuencia con que se encontraron estas bacterias en un elevado porcentaje de casos en los que no se pudo aislar ningún otro organismo anormal o patógeno. Se decidió en aquel entonces ensayar estas bacterias como vacunas para comprobar si podían ser de utilidad en casos de enfermedades crónicas. Se comprobó que, aunque no eran patógenos en el sentido estricto del término, podían ser muy beneficiosas si se utilizaban en forma de vacuna, como remedio terapéutico. Se constató que en el caso de una enfermedad crónica, con estas vacunas podía provocarse un ligero empeoramiento de todos los síntomas, al que, en condiciones favorables, seguía una mejoría concreta. Entre los pacientes que fueron tratados con este método, pudo registrarse una buena tasa de éxitos, pero por entonces el porcentaje de casos era todavía comparativamente reducido, lo que hay que achacarlo al hecho de que las inyecciones se administraban con demasiada frecuencia y a intervalos regulares, como puede ser una vez a la semana o cada 10 días, lo que conllevaba una grave hiperdosificación e interrumpía la instauración de una reacción positiva. En la actualidad, algunos bacteriólogos y un número considerable de médicos pueden atestiguar que existe una relación entre estos organismos y las enfermedades crónicas, así como entre dichos organismos y las intoxicaciones intestinales, con toda su secuela de efectos morbosos. Cientos de médicos han demostrado este hecho con resultados clínicos logrados mediante la utilización de preparados fabricados a partir de estos organismos. La prueba de su efectividad se ha hecho tan abrumadora que ya no queda duda al respecto. Los ensayos de laboratorio también acumularon pruebas que reforzarían la hipótesis de que existe una relación entre estos grupos de organismos y la enfermedad. Si se toman diariamente muestras de heces de un paciente durante un periodo de tiempo largo, se constata que estos organismos anormales, que son el tema de esta conferencia, no siempre se hallan presentes, sino que hay fases negativas en las que no aparecen en absoluto, mientras que hay otras positivas en las que se presentan en cantidades variables. Además, durante las fases positivas se presentan en cantidades variables. Cuando se examinan las muestras correspondientes a una fase negativa, los organismos surgen en número reducido al cabo de cierto tiempo y su número aumenta a diario hasta que se alcanza un máximo en el que su porcentaje comienza a decrecer hasta volver a desaparecer por completo. El número máximo y la duración de estas fases positivas y negativas también pueden variar considerablemente de un sujeto de ensayo a otro, pero lo interesante del caso es que la enfermedad del sujeto está directamente correlacionada con las fases, con independencia de que se halle enfermo o que su estado de salud sea normal.
Donde aparecen con mayor frecuencia es en las enfermedades crónicas, en las que los síntomas son peores hacia el final del periodo negativo y mejoran cuando se producen los organismos anormales. En general, puede decirse que cuanto mayor es su producción, más positivo es su efecto sobre el paciente. En épocas en las que la persona evidentemente sana no está en sus horas más altas, este hecho se manifiesta por regla general en la misma fase del ciclo. En Glasgow, Boyd y Patterson aportaron pruebas de otras reacciones existentes entre estas fases y el estado de salud del paciente. Habitualmente, una vacuna provoca una producción más intensa y duradera en beneficio del paciente. Si se efectúan registros diarios de los resultados, puede reconocerse en ellos el estado de salud del paciente y el decurso del proceso de curación. A menudo, estos registros resultan una valiosa pista para determinar el momento exacto en que hay que volver a administrar la vacuna. Considerándolo desde el punto de vista médico y experimental, no existe la menor duda de que este grupo de organismos tiene una relación concreta con la enfermedad crónica. El siguiente paso, el descubrimiento de que las dosis no tenían que administrarse a intervalos regulares, sino en función de la reacción del paciente, fue tomado cuerpo de la siguiente forma. En ensayos de laboratorio en que la neumonía se trataba con suero, se constató que se obtenían mejores resultados cuando las dosis se administraban en función de la reacción del paciente a las inyecciones y cuando el pulso y la temperatura descendían después de una dosis, los resultados eran mucho más satisfactorios. Si no se administraba ninguna inyección más mientras durante la mejoría y se repetía la inyección cuando el pulso y la temperatura volvían a subir. La curación se producía con mayor rapidez y con más éxito y se necesitaban menores dosis de la vacuna. Lógicamente, después de que se reconoció y demostró con toda claridad este hecho, el siguiente paso fue probar el mismo método con todos los tipos de crisis febriles agudas, constatándose los mismos resultados positivos. Cuando se demostró este hecho concreto, se sacó la conclusión de que esta ley, que presuntamente se aplica a todas las enfermedades agudas, podría ser válida también para las enfermedades crónicas. Se ensayó el método con enfermedades crónicas y los resultados superaron con mucho todas las expectativas. En las enfermedades crónicas, la dosis se administraba a intervalos mínimos de 3 semanas, puesto que se descubrió que en algunos pacientes no se producía una mejoría antes de dicho momento. Cuando al cabo de 3 semanas se producía una mejoría, no se administraba una nueva dosis hasta que se dejaba de registrar una constante mejoría y el estado del paciente se estacionaba o existía la tendencia a una recaída. Con estas pruebas se constató que las fases de mejora variaban según los casos, entre 2 o 3 semanas e intervalos mayores que en los casos excepcionales podían llegar a 12 meses y que se conseguían resultados visiblemente mejores cuando durante esa fase se interrumpía la administración de la dosis, en cuanto a la dosis que habría que haberse tomado era mucho más reducida. El éxito de este método sigue perdurando hoy día. En este estadio hemos llegado, por lo tanto, a dos conclusiones. En primer lugar, que este grupo determinado de bacterias intestinales no patógenas y que no fermentan en lactosa está relacionado, sin ningún género de dudas, con las enfermedades crónicas. Y en segundo término, que las vacunas obtenidas de estas bacterias eran remedios muy valiosos cuando se administraban siguiendo las leyes de Hahnemann,
y observando las reacciones del paciente en lugar de hacerlo a intervalos regulares como se había hecho hasta entonces. En este estado de cosas, cuando un bacteriólogo llegaba a una clínica, se le introducía en la ciencia de la homeopatía. Después de leer por primera vez el Organon de Hammerman, uno caía de repente en la cuenta de que la moderna doctrina de la vacunación no era sino el redescubrimiento de otro método con los mismos hechos que Hahnemann ya había descubierto un siglo antes. En combinación con algunos principios homeopáticos, podían aplicarse de inmediato a diversos grupos de bacterias y preparados obtenidos de ellas, potenciándolas de alguna forma a como se hace en los remedios homeopáticos. No tardó en demostrarse que los nosodas fabricados de esta manera tenían un gran valor terapéutico, y las investigaciones que siguieron en los 8 últimos años, en los que se trataron a muchos pacientes, han confirmado con creces las viejas esperanzas. Hoy en día, estos nosodas se utilizan no solo en Inglaterra, sino más aún en Alemania y en los Estados Unidos de América, y en menor medida también en Francia, Holanda y Suiza. Considerando desde el punto de vista homeopático, la primera cuestión importante de la que ya hay que ocuparse es determinar si estos preparados concuerdan con las leyes de Hahnemann y si el método de vacunación es una ampliación de su obra. Muchos de nosotros pensamos que es así, ya que en más de una ocasión el fundador de la homeopatía utilizó el producto patógeno de la enfermedad como base para su remedio, y no cabe la menor duda de que habría utilizado estos preparativos si hubiera estado en condiciones de aislar estos organismos. Además, sigue sin estar claro si estos organismos son la causa o la consecuencia de la enfermedad, o si representan el intento de curarla. Por el momento solo podemos decir que existe una relación, pero hasta la fecha estos organismos no se han dejado determinar con exactitud. No es absolutamente improbable que estas bacterias sean una variedad del Bacillus coli, y este último debe ser considerado como un habitante normal del intestino, habida cuenta de su universal presencia en nuestra moderna civilización, no solo en el hombre, sino también en los animales, las aves, etc. Continuará. ¿Te gustó? Da un clic, suscríbete al canal y comparte. Activa la campana de notificaciones, que la luz, la vida y el amor sea con vosotros. Y hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Namaste.